Listo. Vamos a continuar con la clase. En donde me había quedado, Álvaro, es que eh, el transistor de base común pues tiene una entrada y una salida. La entrada es al emisor, la salida es al colector y que la base, más que estar a tierra o estar a VCC, es común para los dos, ¿sí? No está ni solo para la salida ni solo para la entrada, es común para los dos, ¿sí? ¿Sí, Álvaro? Sí, profe. Ya, entonces, en eso se caracteriza. Si ustedes ven que la entrada y la salida están al emisor y al colector, pues prácticamente es un base común. ¿Y qué es lo que cómo va a reaccionar esto? Este amplificador ingresa una señal pequeña y va a obtenerse una señal mucho más grande, ¿sí? Bastante amplificada. De entre todas las configuraciones, este de base común es la mejor, la que mejor amplifica las señales, ¿sí? Puede ingresar una señal lenta viene a ser esta, y la amplificación de la señal lenta sería esto, y puede ingresar una señal muy rápida es esto, y a la salida también va a amplificar esta señal rápida. ¿Listo? Este tipo de configuración en base común amplifica todo. ¿Listo? Quiero que se lleven eso en cuenta. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de este amplificador? Es que la intensidad colector-emisor prácticamente son iguales, es decir, no hay amplificación de no hay amplificación de corriente, ¿sí? A pesar de que la señal, el ancho de banda sale bien alto, la corriente no se amplifica, ¿ya? ¿Qué sí se amplifica? El voltaje. El voltaje, pues sí se amplifica muchísimo en este caso de base común. También se amplifica, si se amplificó el voltaje, también se va a amplificar la potencia, ¿sí? También se va a amplificar la potencia. ¿Por qué? Porque la fórmula de potencia es igual, se multiplica la intensidad por el voltaje. Por más que la intensidad esté pequeña, sea pequeña, al multiplicar por un número alto, va a aumentarse, ¿sí? Así que la potencia se aumenta. Y el ancho de banda, a ver, aumenta también, obviamente aumenta. ¿Qué es el ancho de banda? Es el tamaño de la señal. Sí, el tamaño de la señal. Esto es un ancho de banda corto y esto es un ancho de banda largo o grande. Sí, entonces, cuando ustedes, por ejemplo, están conectados en la videollamada y se les pide que activen el micrófono, pues a muchos les empieza a aparecer también un cuadradito, se les empieza a apagar la cámara, ¿verdad? Y les sale el mensaje de que tu ancho de banda no es muy amplio para poder seguir realizando videollamada. Así que, eh, en el internet también hay un ancho de banda, ¿sí? Y pues eso puede depender de muchas cosas también el ancho de banda de su internet, como principalmente de su operador, ¿sí? De la calidad del internet que les ofrezca su operador y también pues de cómo esté configurado su router, dónde esté el router,
donde está la antena de router. Es decir, si el router está conectado en una parte, en una parte, si el router está en alguna parte muy escondida de la casa, pues la señal no se va a perder el ancho de banda, ¿sí? O si el router está, por ejemplo, lo más pegado a las computadoras, a la computadora de mesa, generalmente se lo suele colocar ahí. Entonces, eh, y hay demasiadas paredes que se interponen entre la señal de Wi-Fi, pues el ancho de banda va a disminuir también. Porque, por ejemplo, si el router, vamos a imaginar que esta es una habitación de la casa, otra habitación de la casa, y el router lo tenemos por aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué va a venir la señal? Va a venir chocar aquí, chocar acá, chocar acá, chocar acá, chocar acá, chocar acá, y hasta que llegue a este espacio de la habitación donde es su habitación, pues el ancho de banda ya se ha perdido totalmente entre todos estos obstáculos que hay en el camino. Entonces, lo más recomendable es colocar pues la antena o el router por la mitad de la casa, por la mitad de la casa en donde puedas distribuir de mejor manera a todo a toda la casa. Además de eso, además de que la calidad pues se puede perder también por el número de dispositivos conectados. Pero eso ya es otro asunto, ya es otro tema, ¿sí? Entonces, está claro, está entendido cómo funciona un transistor en base común. Sí, o sea, da vueltas hasta que se multiplica. Perdón, da vueltas hasta Da vu- casa. la, la señal. No, 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 no. Esa era eso solo les estaba explicando sobre el internet. El, el base común, la señal ingresa por aquí, al pasar por el transistor, sale ya amplificado, ¿sí? Ok. ¿Listo? Es así, así de sencillo, nada más. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. La siguiente configuración, emisor común, ¿sí? En la configuración de emisor común, pues obviamente el, el, la entrada se da por base, la salida se da por colector y el emisor queda común entre el colector y la base, ¿sí? Queda común entre el colector y la base. En este caso, generalmente el emisor sí está conectado a tierra, porque de cierto modo el colector también llega después de pasar por su fuente, pasa también a tierra y la base también tiene que tener una terminación en tierra, así que el emisor es común
común a tierra entre la base y el colector, ¿sí? El emisor común. Como les decía, para estas configuraciones podemos utilizar cualquier tipo de polarización. En este caso, ¿qué tipo de polarización era esta? ¿Cómo era la polarización? Se me fue, se me olvidó. Ya ven, podemos anotar. Ayerly, Iba a decir, pero ya me confundí. ¿cuál ibas a decir? Dime nomás. La de colector iba a decir, pero esa no es. No, es la... La de emisor. Ah, sí, perdón, es la de colector. Sí, es la de colector. ¿Es en Retroalimentación por serio, profe? colector. Sí, De a tú, punto. tú me haces confundir a Me mí. voy a casar. ¿Cómo me lo a confundir, profe? Sí, tienes punto. Álvaro, por favor, ahí, pilas. Así es la retroalimentación por colector. ¿Sí? Aquí en el anterior, ¿qué tipo de configuración era la que estamos utilizando? Base Webra. ¿Qué tipo de polarización? Emisora BCC y colectora GND. No, Amplificador. no, de las polarizaciones de la primera parte de la clase. Joel, Me perdí. Mayerly, ya ven, por no anotar. Ahí va otra vez, profe, por no anotar. Entonces, ¿cómo se llama la cara ahí? Esta era la polarización universal. Universal. Sí, recuerden, la base está Ah, conectada entre dos resistencias, el emisor con su resistencia y el colector con su resistencia. Así que era la universal. ¿Cómo se olvidan? Pero enseguida. ay, profe. Ya. Bueno, continuamos con el emisor común. En el emisor común, pues la, la entrada se la da por la base y la salida por el colector. ¿Listo? La señal se amplifica, sí se amplifica, pero no tanto como en el base común, ¿sí? O sea, para amplificar señales, pues obviamente el base común es el mejor, el más, el más recomendado. Pero pero para otro tipo de circuitos, pues el emisor de hecho, este emisor común es el más utilizado para amplificación de señales, ¿sí? Este de emisor común.
¿Cuál es cuál es la característica de esto, de esta configuración? Pues que la intensidad, el voltaje y la potencia suben, ¿sí? Este sí aumenta todo, intensidad, voltaje y potencia, ¿listo? Este sí aumenta intensidad, voltaje y potencia. Pero, ¿qué sucede con este emisor común? Que nos cambia la fase. ¿Qué quiere decir cambiar la fase? Que si aquí empezábamos arriba, abajo, arriba, abajo, a la salida vamos a tener una señal amplificada, pero abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Sí? Es decir, sale la misma señal un poco más amplificada, pero dada la vuelta. ¿Sí? Esa es la característica principal de este, de esta configuración. ¿Sí? Miren, empieza arriba, abajo, acá, abajo, arriba. ¿Sí? Esa es la característica de este transistor que nos va a cambiar la fase. Dime. ¿Y esto en qué afecta? O sea, en un circuito. Eso, eso sí nos puede ser perjudicial en un circuito porque el cambio de fase prácticamente en- viene a ser como el cambio de polaridad, podríamos decirlo así, de cierta manera, ¿sí? Ustedes lastimosamente no reciben materias de análisis de señales, ¿sí? Por eso no podemos ahondar mucho en esta parte, pero, pero sí les puedo decir que sí afecta a los circuitos que esté cambiado de fase, porque prácticamente eh, eh, el circuito no va a funcionar de la misma manera, como te lo puedo explicar. Eh, si nosotros Ya, conectábamos a positivo, pues a la salida va a estar funcionando a negativo. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Un arreglo para que funcione nuestro circuito también en negativo. por ejemplo, si el circuito está positivo y el emisor común viene y lo cambia negativo, como el resto del circuito está en positivo, puede ser un cortocircuito ahí, entre ellos. No un cortocircuito, simplemente no funciona. ¿Sí? Ah, ok. Ya. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo ustedes podrían, qué es lo que ustedes harían? ¿Sí? Necesitamos hacer un amplificador y necesitamos que no se pierda ni intensidad, ni voltaje, ni potencia, porque ya vimos que el primero, el de base común, sí nos amplifica mucho la señal y nos sale la señal como ingresó y queda muy amplificada, pero solo amplifica voltaje y potencia y no corriente, y nosotros queremos que se amplifique corriente, voltaje y potencia, por lo tanto necesitamos utilizar un emisor común. ¿Qué harían para evitar ese cambio de fase? ¿O qué harían con la fase cambiada? ¿Qué solución darían ustedes? En esta de aquí solo hay una salida, ¿verdad? Sí. Conectar al negativo en una parte y agregar una batería. No. No. Hacer otro igual, pero que en este ingrese negativo y se haga positivo. A ver, por ahí va la respuesta. Hacer otro igual. ¿Cómo? Ah, eh, se lo puede conectar, digamos, déjeme un ratito señalar. Permitido.
digamos, esta salida, conectarla otra vez acá. No de esa manera. Pero O por sea, ahí voy. es que aquí ya está hecho eso. Es que ya está, mira, ya está conectada Ah, esa retroalimentación, ¿sí? ya. Ya, pero, o sea, sí está por ahí la respuesta, Álvaro. Muy, muy, muy bien. Punto, por favor, para Álvaro. La respuesta en realidad es esta. Tenemos que, ¿alguien más? Antes de darles la respuesta, Mayerly o Joel, porque Brian no estaba. No. Mayerly. Ya listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repetir este circuito dos veces. ¿Y cómo hacemos? Ponemos este mismo circuito acá y la salida le conectamos a la entrada del nuevo circuito y a la salida, ¿qué vamos a tener de ese nuevo circuito? Esta señal que estaba cambiada de esta manera, pues ya nos va a aparecer nuevamente en la fase correcta. Es obviamente, pues se va a amplificar otra vez, se va a amplificar dos veces, ¿sí? Pero ¿qué les dije? Que no se nos amplifica tanto. Así que esta salida sí nos va a funcionar como nosotros queremos. ¿Está claro? Es decir, cogemos dos veces este transistor, lo ponemos otra vez aquí, esta entrada se conecta a esta salida del nuevo circuito y la salida pues ya estaría nuevamente cambiada la fase, ¿sí? Dime Álvaro. Eso fue lo que intenté decirle al principio. Pensé que estaba Entonces, mal, entonces mejor lo cambié. entonces de esa manera pues volvemos a tener la señal en la fase correcta, ¿listo? La tercera y última configuración para el Profe, dime. en la anterior, disculpe, un momento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la salida del emisor común la conectamos a la entrada? A la salida del emisor común, perdón. La salida del emisor común la conectamos a la entrada. O sea, ¿No funcionaría? no le conectamos aquí a la base, a la tierra, perdón, sino le conectamos acá. Sí. No funciona, el circuito no se cierra. Sí, no se cierra. Lo que pasa es que aquí, como les expliqué en la introducción de la clase, aquí tenemos prácticamente un switch, ¿sí? Y para que se abra y cierre el switch, tiene que estar conectado a VCC y conectado a GND. Así que si esta no le conectamos a tierra y va directamente acá, pues este transistor no va a funcionar nunca porque solo está conectado a VCC, ¿sí? No va a cerrar el circuito, el switch va a quedarse siempre abierto, Ya, ya. ¿ya? Sí. Vamos con el colector común. Dime nomás si tienes más inquietudes, Álvaro. El objetivo es, No, no, pues, es responder todo, ¿sí? Sí, sí, mientras en medida de mis posibilidades y en medida de cómo me invento, y en medida de que ustedes me creen lo que me invento. Eh, vamos avanzando. Colector común. El colector común, pues obviamente ya tenemos claro que eh, la entrada va a ser por la base, la salida va a ser por el emisor y el colector se va a quedar fuera
esperando una conexión tanto de VCC o a GND, ¿sí? Entonces, este es el colector común. El colector común, pues podemos ver aquí qué tipo de configuración, de polarización teníamos aquí. Tenemos en este ejemplo de conexión. Perdón, profe, ¿podría repetir? ¿Qué tipo de polarización tenemos en este ejemplo de aquí? Las polarizaciones, recuerden, son las que vimos en el principio de la clase. Ah, Yo me perdí, señoras y señores. Por eso, No me salí, profe, yo estaba aquí, solo que no escuché su pregunta. ¿Qué preguntó? que ¿cuál es cuál es la polarización de este circuito? ¿Cómo está polarizado esto? Recuerden, habían 4 tipos de polarizaciones que vimos. Hay muchas más, pero vimos 4. La fija, la de colector, ese es ¿Cómo? emisor. ¿Cómo dices, Joel? Well, como dices, Joel. Joel tiene la respuesta, me parece. A ver. Oye, Joel. guau, no es la de emisor, profe. Sí, es la de emisor. Es la de emisor. Porque recuerden, Otro tiene punto. punto para Joel, pero esta es la configuración de emisor, recuerden. Y de resistencia a la base, resistencia al colector y resistencia al emisor. ¿Sí? Configuración de eh, retroalimentación por emisor. Listo. Tenemos entonces que esta para el colector común tenemos una entrada por la base, la entrada, la salida por el emisor. Listo. Pero este circuito de colector común prácticamente es considerado, no es considerado como un amplificador, sino, sino que la señal que ingresa casi es la misma señal que sale. ¿Por qué casi? Miren lo que estoy haciendo, cómo va a ingresar, sigan al puntero, ingresa la señal, sale por emisor. Porque es casi la señal, se pierde un poquito. ¿Cuánto se pierde? ¿Cómo, Joel? No se te escucha, Joel. No, ¿le pueden escuchar a Joel? no, No, él dijo que estaba con un poco de tos. Pero no se le escucha nada. Pregúntale. Dígale que le sube el volumen. estoy diciendo que escriba, estoy diciendo que escriba. Oh, eso, Joel. Si deseas escribir por el... Ya, entonces, vamos avanzando. Ingresa por la base, sale por emisor. Hay una pérdida. ¿De cuánto es esa pérdida y por qué?
Hey chicos, ¿se acuerdan qué hay aquí entre esta parte? Dice Álvaro, porque la energía fluye. No, porque recuerdan que en esta parte de aquí prácticamente hay un diodo. Ah, sí, la 0 puntos es de silicio. 0.7, por lo tanto, viene la energía, la entrada, pasa por el diodo, hay una caída de voltaje, entonces la señal que empezó así va a salir un poquito más pequeña. ¿Por qué? Por esa caída de voltaje del diodo de silicio, ¿sí? Por lo tanto, prácticamente no es considerado como amplificador en la señal, en el ancho de banda, pero sí es un buen amplificador de corriente, ¿sí? La corriente sí eleva, el voltaje no eleva, el voltaje no se eleva con este colector común y la potencia se elevará o no se elevará. Pues obviamente aquí dice Se eleva, se eleva. porque aquí dice que sí, ¿no? Obviamente. Pero es porque multiplicamos la intensidad por el voltaje. Si multiplicamos un número grande por uno pequeño, pues sale un número grande igual, ¿sí? Entonces, sí se incrementa también la potencia. El ancho de banda se mantiene. Aquí no le he escrito el ancho de banda se mantiene. Profe, disculpe, Disculpado. la potencia, ¿en qué se mide? En watts. Y a eso mismo íbamos, ¿sí? Ah, ya decía ahí. Pero los watts no se usan cuando es energía luminiscente. Ya. En realidad, muy buena observación, Álvaro. Muy buena observación. Cuando nosotros hablamos de watts, cuando nosotros hablamos de potencia, estamos hablando de calor, ¿sí? Estamos hablando de calor prácticamente. Nosotros eh, eh, realicemos en nuestra mente esa idea, metámonos en la mente la idea de que si decimos que ha aumentado la potencia y mucha potencia, está aumentando el calor. En electrónica al menos la potencia prácticamente se refleja con calor. Y pues a más potencia, mayor calor en estos componentes electrónicos. Uy, ya le rayé. No puedo con él. Ya. Entonces, mientras mayor potencia, pues mayor calor en los componentes electrónicos. Pues la potencia es una medida no específicamente de calor, sino de consumo de energía, ¿sí? En realidad no es una medida de calor porque el calor se mide en candelas, pero es una medida de consumo de energía. ¿Listo? Entonces, al consumirse mucha energía aquí, ¿qué va a suceder con el transistor? Pues se va a calentar, ¿sí? Se calienta el transistor si se consume demasiada energía. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Ahora ya entendí la... Ya, muy bien. Entonces, ya vamos viendo que el base común, vamos a hacer un resumen. El base común, pues, es muy buen amplificador, ¿sí? Muy buen ancho de banda, pero en corriente no es muy bueno, en voltaje sí, ¿sí? Y pues consume potencia. El emisor común también sí es un buen amplificador, no como el anterior. El ancho de banda no es muy alto,
pero aumenta en intensidad, voltaje y potencia, ¿sí? Y en un circuito es siempre importante que haya buena potencia, buena intensidad y buen voltaje, ¿sí? Por eso este es de los más utilizados y generalmente si ustedes ponen transistores, circuitos de transistores, van a ver que siempre hay un transistor así y otro transistor que le sigue a continuación. Y esto es porque para evitar este cambio de fase, ¿sí? Y en colector común, pues aumentamos la intensidad. Si hay buena intensidad, no hay muy buen voltaje y la potencia también sí se eleva. El ancho de banda es el mismo, no hay elevación de ancho de banda. De hecho, va a disminuir un poco el ancho de banda. ¿Sí? Aquí no están bien estas de aquí. Aquí debería haber un pequeño aumento. Solo le voy a poner un pequeño aumento, ¿sí? Y en el otro sí, se mantiene, incluso tiende a disminuir un poco. Listo. Eso sería todo en cuanto a los amplificadores y a las configuraciones al transistor como amplificador operacional. En sistemas digitales, yo sé que ahorita ya están viendo ustedes también laboratorio de digitales, pasaron sistemas digitales. ¿Cómo utilizarían este transistor como emisor común? En sistemas digitales, ¿cómo se podría utilizar ese transistor? Profesor, ¿cómo o en qué? Cualquiera de las dos. Lo podría utilizar en un semáforo. No, 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 no. ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo no entonces? entendí su pregunta. ¿Cómo entonces? ¿Cómo podemos utilizar esto? Teniendo en cuenta que cambia la fase. Y teniendo en cuenta el cambio de fase, pues se lo puede utilizar como una compuerta NOT, ¿sí? Como una compuerta NOT. Si a la entrada tenemos 5 voltios, ¿qué va a salir? 0, 0. Y si tenemos a la entrada 0, acá va a salir 5 voltios. ¿Por qué? Por este cambio de fase. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, clarito, clarito. Listo, chicos. Entonces hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco más sobre transistores y de aquí ya nos veríamos el día de mañana. Si no hay más preguntas, No, profesor. Mañana ya hay ejercicios. mañana sí, sí, ¿Qué te pasa, Álvaro? vemos ejercicios. Es necesaria Tú también la siempre teoría. fallas. Siempre es necesaria la teoría también antes de los ejercicios. Son bacanos los ejercicios. ¿Perdón? Son bacanos los ejercicios. Siempre son bacanos. Bueno, chicos, nos vemos y así ya hemos alcanzado la hora ya. Se han de atrasar a la siguiente hora. Listo, chicos, nos vemos el día de mañana.